Muchísimas gracias, doctor Fuster. Realmente asombroso todo lo que estáis haciendo en el CENIC y Mont Sinaí, con tu liderazgo, y impresionante la cantidad de información que estáis generando, y impresionante también ver cómo eso está influyendo en nuestra forma de ver la relación entre salud y enfermedad, y cómo eso va a cambiar nuestra forma de hacer la medicina en los próximos años. Una lástima que no se pueda quedar aquí el doctor Fuster y nos brinde algún comentario sobre cada uno de los temas que vamos a tratar, con esa visión tan magnífica que tiene de la cardiología. Bueno, vamos a dar paso ahora a la primera mesa redonda acerca de la aplicación. Bueno, el título que le hemos puesto ha sido Aplicación de la innovación a la práctica clínica. ¿Debemos esperar a las nuevas guías de práctica clínica para comenzar a aplicar algunas recomendaciones o algunas evidencias que tenemos ya disponibles? La primera charla va a ser acerca de cardioneuroablación, un nuevo enfoque para el tratamiento de un problema aún no resuelto, a cargo del doctor Martí Almor. Julio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme a esta charla. La verdad es que después de hablar detrás del doctor Fuster, uno siempre queda un poco piltrafilla. Pero yo, de todas maneras, del doctor Fuster le diría que fastidió a esa pobre monja que no la beatificaron por culpa de él. Pero bueno, eso él lo llevará en su conciencia. Bien, vamos a hablar de un tema básicamente que es novedoso, porque hablamos de innovación, y básicamente es el tema de la cardioneuroablación, ¿no? Si nos centramos un poco en lo que son las guías de práctica clínica del síncope, pues vamos a retrotraernos a las últimas, que son las del 2018, y ya saben ustedes que básicamente los síncopes son de tres tipos. O sea, está el síncope cardíaco, que básicamente es un síncope debido a arritmias o debido a una patología estructural. Está el síncope neuromediado reflejo y está el síncope ortostático. Y dentro del síncope neuromediado, pues básicamente tenemos las tres respuestas que ya todos conocemos: la respuesta cardioinhibitoria pura, la respuesta vasodepresora y la respuesta mixta. Cuando nosotros vemos qué tipo o cómo se clasifican estos síncopes neuromediados, sabemos también, y eso es muy clásico ya, que hay un tipo de síncope vasovagal, que es el clásico que da pues, cuando uno está de pie, raramente sentado, y que básicamente se debe a una emoción que favorece esta reacción exagerada parasimpática que hace que el paciente pues, termine perdiendo el conocimiento por esta respuesta cardioinhibidora o vasodepresora. O bien el situacional, debido pues, a diferentes situaciones que también pueden provocar pues, distensión de alguna víscera, como ocurre en el síncope miccional o en el gastrointestinal. Cuando uno pasa una empanadilla, sobre todo me pasa con las empanadillas gallegas, alguna vez me pasa, si me la meto muy rápido, pues a veces la distensión del esófago puede provocarte una sensación de mareo, cuando es el síncope tusígeno, el postejercicio, etcétera, etcétera. O bien los síncopes relacionados con la hipersensibilidad al senocarotidio, muy frecuente en personas ancianas, y algunas formas no clásicas de síncope que en realidad son de este tipo síncope neuromediado, pero que no hay un efecto prodrómico que avise, o que muchas veces el trigger no se conoce demasiado bien. Esto sobre todo ocurre más en edades avanzadas. Cuando uno revisa un poco la fisiopatología de los síncopes neuromediados, pues básicamente se da cuenta que determinadas triggers emocionales o determinados triggers hemodinámicos, o incluso, ya digo, esta distensión visceral, al final van a poner en marcha unas respuestas simpáticas y parasimpáticas que van a llevar finalmente a la pérdida de conocimiento por algunos de estos mecanismos. Y cuando uno ya se va a lo que es el tratamiento y básicamente centrándose en lo que es el síncope neuromediado, pues básicamente vemos un poco en función de la facilidad o del número de episodios que uno tiene, los tratamientos que se están enfocando. Básicamente, cuando son pocos episodios, pues uno se centra más en lo que es medidas educativas, lo que toda la vida se ha llamado medidas higiénico-dietéticas. Pues lleve usted siempre una botellita de agua, hidrátese bien, no se exponga tanto al sol, evite las situaciones que le provoquen, que sepa usted que le provocan ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues en los pacientes que van a sacarse sangre, si usted ya sabe que cuando le ve la aguja se marea, pues procure decirle a la enfermera que la haga tumbado, etcétera, etcétera. Pero a veces estos episodios son muy frecuentes y a veces hay que ir a algo más, a algún tratamiento más para esto. Y esto básicamente lo basaremos en la respuesta electrocardiográfica que tengamos. Entonces, en las guías de práctica clínica, ya digo, el primer
el primer centro de atención lo ponen, y eso es una recomendación de clase 1, en las medidas educativas, en las medidas higiénico-dietéticas que he comentado antes, pero luego en función del tipo de respuesta que tenga y sobre todo a la severidad y a la recurrencia de estos episodios sincopales, pues en los fenotipos, dijésemos, de baja presión básicamente es intentar dar medicamentos que aumenten la tensión arterial, como la hidrocortisona o la amiodarina, aunque es una recomendación clase 2B, porque los estudios que se han publicado con este tipo de fármacos no han demostrado un beneficio tan claro respecto a eso, sobre todo, y esto más centrado en gente joven. Cuando hay pródromos, pues valorar un poco si hay pródromos realmente, intentar maniobras de contrapresión o incluso el tilt training, porque se vio que realmente la gente que repetía los test de basculación eran capaces de entrenarse de alguna manera y eran capaces de tener menos síncopes o notaban más claramente los pródromos y podían actuar para evitar la caída. Y en los pacientes donde no hay estos pródromos, pues ir un poco a guiarse por el Holter insertable para ver realmente qué tipo de respuesta teníamos. En los pacientes donde realmente hay drogas hipotensivas que facilitan el síncope, pues intentar retirarlas. Y en los pacientes donde hay una cardioinhibición predominante, plantear si el pacing tiene algún papel. Aunque ya digo que en las guías de práctica clínica últimas lo dan como clase 2A/2B y sobre todo centrado en pacientes mayores. Es decir, que hay una especie también de progresión en función de la edad y el tratamiento se hace de una manera menos agresivo a más agresivo. El pacing, ¿cuándo se plantea el pacing en este tipo de pacientes? Pues básicamente el pacing en pacientes menos de 40 años no se plantea. Ponerle un dispositivo, una prótesis a una persona debajo de 40 años porque hace síncopes cardioinhibidores, pues tienes que justificarlo mucho, le esperan muchos recambios, le esperan mucha probabilidad de que alguno de los recambios haga alguna infección del dispositivo, le espera para una enfermedad que supuestamente no es grave. Y uno se plantea que si realmente el paciente tiene más de 40 años y tiene, por ejemplo, una hipersensibilidad del seno carotidio cardioinhibidora, valorar un poco la respuesta de la mesa basculante. Si es negativa, pues simplemente implantar un marcapasos de EDE, que esto lo llevamos haciendo ya mucho tiempo. Y si es positiva, además del marcapaso, intentar hacer medidas de contrapresión para evitar el síncope hipotensor vasodepresor. Si el paciente no tiene este tipo de respuesta, pues básicamente valorar la respuesta al tilt test y si el tilt test tiene una respuesta asistólica, básicamente plantear el tema del marcapaso, igual que en el otro lado. Y si no es así, valorar, si no hay asistolia, valorar el implante de un Holter insertable. Y realmente, si en el Holter insertable se detectan asistolias, valorar otra vez de nuevo la respuesta al tilt test, implante de marcapasos y medidas, de la parte del marcapaso, medidas para contrarrestar esta reacción hipotensiva. Y si en los síncopes con el Holter puesto no se ve asistolia, pues no hacer nada. ¿De acuerdo? Básicamente es esto. Y aquí vemos algún tipo de respuesta que nosotros podemos ver, por ejemplo, en pacientes con Holter o en pacientes con mesa basculante. Este concretamente es una mesa basculante, una paciente que realmente perdió el conocimiento aquí. Claramente no hay una asistolia en este momento, o sea que básicamente era vasodepresor, pero posteriormente, en el tiempo que estaba todavía para bajarse de la mesa, hizo una asistolia, claramente. A diferencia de esta otra, una chica joven, que durante el test de basculación inmediatamente empezó con una situación de asistolia y a pesar de los 21 años esta paciente se implantó un marcapaso y esta paciente en principio no ha vuelto a repetir episodios. Yo tuve un caso hace unos años, una paciente entonces cuando la traté tenía 27 años aproximadamente. Esta chica estuvo tratada de epiléptica durante toda su infancia. Desde los 5 años estuvo tratada con tratamiento antiepiléptico, estaba etiquetada de epiléptica y cuando finalmente, a pesar del tratamiento antiepiléptico, la chica seguía haciendo episodios y finalmente en un test de basculación hizo una parada, una asistolia de 2 minutos. Tuve que dar masaje, obviamente, porque 2 minutos de parada fue una cosa que no lo había visto nunca. Esta chica también se le puso un marcapasos a pesar de su juventud y esta chica jamás volvió a tener episodios sincopales y obviamente se curó de la epilepsia porque nunca la tuvo. Pero algunas consideraciones respecto al pacing. El pacing básicamente se basa en algunos estudios previos, el VPS1, el VPS2, eran estudios que no tenían un brazo control, fueron a favor del marcapaso, pero no estaban bien diseñados, porque no había un brazo sham, con lo cual no se podían realmente. Y el primer estudio que se hizo un poco con cara y ojos fue el SYNPACE, y el SYNPACE ya no demostró un beneficio a favor de la estimulación. Pero luego vinieron, sobre todo a raíz de la estimulación con Closed Loop Stimulation, CLS, y con la Rate Blood Response del grupo Medtronic, básicamente empezaron a salir estudios que apoyaban el uso de marcapasos en pacientes con este
tipo de patología, especialmente pacientes mayores, por encima de 60-65 años, y pacientes con una respuesta cardioinhibidora clara. El estudio ISSUE-3 o el estudio SPAIN o el estudio BioSync demostró que realmente estos pacientes con marcapasos funcionaban mejor que los pacientes sin marcapasos. Pero en todos los estudios, y he traído los datos para que lo vean, hay una recurrencia sincopal incluso en los pacientes con marcapaso. 50%, 57 frente a 25, 37 versus 72. O sea, siempre hay una recurrencia sincopal. Por tanto, yo me pregunto, ponerse un marcapasos y seguir cayéndote no tiene mucha gracia. Y entonces aquí viene un poco, esta introducción la he hecho para un poco explicar el racional de lo que es la cardioneuroablación. Realmente, y esto ya viene un poco de cuando empezamos a hacer ablación de venas pulmonares, empezamos a darnos cuenta que conforme íbamos quemando los antros de las venas, había alteraciones de la frecuencia cardíaca. De hecho, hay estudios que demuestran que la ablación circunferencial de las venas pulmonares asociada a la ablación ganglionar parece que puede ir incluso mejor que el aislamiento exclusivamente de las venas pulmonares. Pero lo que sí que se vio es que, haciendo con los estudios observacionales iniciales, se vio que realmente podía haber un beneficio en la denervación parasimpática del corazón en pacientes con síncopes vasovagales. Y realmente los ganglios parasimpáticos son ganglios que están localizados en el epicardio de las aurículas, y se puede llegar con ablación endocárdica, porque las aurículas no son muy gruesas, se puede llegar con ablación endocárdica a lesionarlos y a tener un efecto beneficioso sobre ellos. Y básicamente haciendo un recordatorio del sistema nervioso parasimpático, autónomo, pues básicamente sabemos que salen del sistema nervioso central unas neuronas, sobre todo las parasimpáticas, en un solo nervio, un nervio larguísimo, el nervio más largo del cuerpo, que es el nervio vago, el famoso neumogástrico, que da inervación a un montón de vísceras, y entre ellas al corazón, que tiene una segunda neurona en el epicardio atrial, en el epicardio de la aurícula, y a diferencia del sistema simpático, donde tiene una primera neurona en el cerebro, pero una segunda neurona a nivel vertebral, y de esta segunda neurona sale un axón que llega también a la zona del epicardio cardíaco. Por tanto, en el epicardio cardíaco encontramos unos plexos ganglionares donde hay tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. La diferencia es que la parasimpática tiene la segunda neurona aquí metida, por tanto, nosotros haciendo ablación sobre estos ganglios, sobre todo lo que lesionamos es esa segunda neurona. En la lesión también simpática ocurre, pero es a nivel axonal, por lo tanto hay una recuperación de la actividad simpática inmediatamente. ¿Cómo localizamos estos ganglios? Pues para localizar estos ganglios realmente hay varias opciones. Básicamente la High Frequency Stimulation, que es una estimulación de alta frecuencia en la aurícula para ver realmente qué respuesta tiene en la zona ganglionar respecto a zonas donde no hay ganglios. El único problema de esto es que cuando pones las aurículas a frecuencias muy rápidas, lo que induce muchas veces es fibrilación auricular, y eso te hace que tengas que volver a cardiovertir al paciente sistemáticamente. El análisis espectral de la señal, que es una cosa que se publicó por el grupo de Pachón, etcétera, etcétera, que básicamente lo que intentaba ver es que la señal en un análisis espectral en las zonas donde había ganglios era muy fraccionada y se parecía donde había ganglios a las zonas del nodo sinusal y del nodo AV, a diferencia del miocardio de trabajo, donde era una onda monofásica totalmente diferente. O sea que claramente aquí podía haber una cierta actividad ganglionar, y eso es lo que se dijo, o bien una aproximación puramente anatómica. Y la aproximación puramente anatómica básicamente al final demuestra, y sobre todo en estudios animales y en estudios en humanos, que al final hay una serie de grupos ganglionares bien definidos, aunque en realidad, no nos engañemos, hay un plexo nervioso completamente distribuido por todas las aurículas, pero en determinadas zonas se juntan muchas más neuronas, que son de esos plexos ganglionares, y básicamente están en la desembocadura de las venas, tanto izquierdas como derechas. En la vena, sobre todo izquierda, pues en la parte superior y anterior de la vena izquierda, a nivel del ligamento de Marshall, en las venas derechas, en la cara anterior de la superior derecha y en la carina media. Y después tenemos también en la aurícula derecha, tenemos también el ganglio ortocava y el ganglio que da también a la vena pulmonar superior derecha desde la derecha, y el ganglio posteromedial, que está prácticamente siguiendo lo que es el recorrido del seno coronario. Cuando uno hace ablación de este tipo de ganglios, lo que ve básicamente es que la señal fraccionada, si haces un análisis espectral de la señal, lo que ves es que la señal espectral, con esta variabilidad de señal, se va normalizando hasta parecerse a un miocardio de trabajo totalmente normal. La señal ha disminuido y se ve que la respuesta, por ejemplo, en este paciente con este Holter que hacía estas asistolias con bloqueo AV, normaliza completamente la conducción después de la cardioneuroablación.
Y un poco quiero hablar de la experiencia que tenemos en Tecnode y por eso es innovador, porque aquí trabajamos, yo tengo el placer y el honor de trabajar con el doctor Berruezo, que ha sido un innovador completamente en el tema de aplicar técnicas de imagen a los procedimientos de ablación, y básicamente es un desarrollador del sistema ADAS 3D que permite que nosotros, cuando nos enfrentamos a una fibrilación auricular o a una arritmia ventricular compleja o lo que sea, nos basamos en la imagen del TAC. O sea, al final nos basamos siempre en una imagen de radiología para poder segmentar, en este caso la aurícula. Las aurículas las podemos segmentar, podemos saber el grosor de las aurículas. Luego el doctor Penela, cuando hable de fibrilación auricular, también explicará cómo lo hacemos. Y básicamente al final nosotros lo que hacemos es una reconstrucción electroanatómica de la cavidad y a través del TAC, del angioTAC, podemos definir exactamente los elementos, no solamente intracardíacos, sino también de los de alrededor del corazón. Podemos saber dónde está el esófago, podemos saber dónde está el nervio frénico y podemos saber incluso dónde están los ganglios. Porque esos ganglios están en zonas, los ganglios a fin de cuentas no dejan de ser esfingolípidos, no dejan de ser lípidos, y esos lípidos, esa grasa, se ve en el TAC como unas zonas absolutamente oscuras, negras, que son estas localizaciones que ven aquí que he marcado, porque si no lo ve un ingeniero yo soy incapaz de verlo, pero básicamente estas zonas de localización negruzca es justamente donde corresponden los ganglios. Y esas zonas corresponden exactamente a las localizaciones que les he dicho antes. Es decir, hay ganglios que, por ejemplo, en este caso, tenemos, por ejemplo, aquí el aorto cava, aquí tenemos el nervio frénico, que lo podemos seguir, y además cuando hacemos una estimulación en la aurícula derecha vemos que coincide claramente con la segmentación que han hecho los ingenieros. Tenemos el ganglio básicamente de la cava que da a la vena pulmonar superior derecha, y tenemos todos los ganglios bien definidos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir con el catéter y lesionar esos ganglios. Aquí, por ejemplo, pues ven algunos ejemplos de las aplicaciones que hacemos cerca de los ganglios, ¿de acuerdo? Y de esta manera nosotros conseguimos denervar parasimpáticamente el corazón. Nosotros iniciamos un estudio que es el estudio Elegance, que básicamente incluía pacientes con síncope repetitivo con un componente cardioinhibidor, tanto fuera neuromediado vasovagal o fuera por hipersensibilidad del seno carotidio, o incluso en pacientes con disfunción sinusal sintomática que fuera funcional, o sea, que fuera recuperable y que fuera realmente no estructural del corazón, o sea, que no hubiera una lesión estructural del nodo sinusal. Y en todos estos pacientes se les hacía un tilt test, un masaje del seno carotidio, un Holter y un estudio electrofisiológico con atropina, sin atropina y con atropina, para ver la respuesta antes de la cardioneuroblación, y se repetía postcardioneuroblación. El objetivo básicamente era la normalización de los parámetros del estudio electrofisiológico después de la cardioneuroblación, con al menos un incremento del 25% de la frecuencia cardíaca y ausencia de respuesta a atropina que demostraba que realmente te habías eliminado la actividad parasimpática. En este momento llevamos recogidos ya 60 pacientes en los últimos 2 años, con una edad media de 52 pacientes, el 60% son varones y la media de síncopes por paciente, como ven, era bastante alta, 4,6 por año. Ya con un seguimiento casi de 1 año, hay 5 pacientes que han recurrido con forma de síncope. El primero de ellos fue un paciente en el que cuando recurrió el síncope le volvimos a hacer un test de basculación, y el test de basculación volvió a demostrar una respuesta cardioinhibidora, y se hizo un redo de este paciente sobre los ganglios, y este paciente lleva ya 11 meses sin ningún síncope. La segunda paciente fue una chica que hizo una única recurrencia sincopal, una paciente que hacía muchos síncopes previamente, y el test de basculación demostró exclusivamente una respuesta vasodepresora, no cardioinhibidora, o sea, cambia totalmente el tipo de respuesta. Y el tercer, cuarto y quinto paciente fueron pacientes que con un único síncope su cardiólogo referidor decidió que era mejor ponerles un marcapaso, y realmente no hemos tenido información exacta del mecanismo del síncope que tuvo. No ha habido ninguna complicación durante los procedimientos, somos un grupo experto en hacer este tipo de técnicas, pasar a la aurícula izquierda para nosotros pues es lo que hacemos cada día con tantas ablaciones de FA como hacemos, y en principio les pongo aquí pues algún ejemplo. Por ejemplo, este paciente, que era un paciente muy sintomático, que de forma diurna tenía este tipo de registros con Benkevac espontáneo y múltiples síncopes, pues después de la cardioneuroablación, y ven un Benkevac espontáneo, pues este paciente normalizó completamente. Yo creo que estoy acabando ya. Y, por tanto, en conclusión, yo creo que la cardioneuroablación es una técnica emergente y excelente para tratar pacientes que hasta ahora no sabíamos cómo tratar, no solamente en edades jóvenes, en edades mayores, en cualquier tipo de edad. Como ven en el estudio Elegance, tenemos una edad media de 52 años, pero tenemos pacientes de los 2 rangos de edad.
La segmentación, el secreto de todo esto es una segmentación con esta tecnología del ADAS 3D que permite la identificación perfecta de los ganglios parasimpáticos, y yo creo que esto, que actualmente todavía es un estudio experimental y es un tratamiento experimental y que a veces cuesta un poco convencer a los pacientes para que se dejen hacer esto, realmente probablemente en las próximas guías de síncope tendría que aparecer ya. Muchas gracias por su atención. Gracias, Julio. ¿Por qué no lo hacemos conjunto? Nos presentamos. Mi nombre es José Ángel Cabrera, de Madrid, y me acompaña Fátima Zaraquet, que realmente después de ese tratado de cardiología al que nos tiene acostumbrado siempre el doctor Fuster, lo que ha hecho Julio es mostrarnos realmente también la importancia del eje cerebro-corazón incluso en las arritmias. Damos paso a la siguiente charla, que es centrada en pacientes con fibrilación auricular, a cargo de Diego Penela. Cuando quieras. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo os voy a hablar de ablación de fibrilación auricular personalizada, cómo la hacemos aquí, cómo el grupo avanzó en esta técnica y cómo ofrecemos todos los días pues, este tipo de ablación a nuestros pacientes. Ok, antes de nada una introducción breve, ¿no? Nosotros sabemos que la ablación de fibrilación auricular tiene la piedra angular en la ablación de las venas pulmonares, ¿no? Aislar el tejido muscular que entra en las venas, como vemos aquí en esta imagen superior, del resto de la aurícula. Y para ello necesitamos hacer una ablación transmural y que sea duradera. El problema viene porque las aurículas son heterogéneas, sea en los distintos puntos de las aurículas, sea entre distintos pacientes. Entonces, si nosotros damos demasiada radiofrecuencia, lo que podemos generar son lesiones a nivel de la pared auricular o incluso lesionar estructuras extracardíacas sensibles, y si damos demasiada poca energía, pues nos quedaremos cortos y probablemente el paciente tenga una recidiva. Entonces, hay mucha investigación en los últimos años en este ámbito sobre cómo generar lesiones transmurales y duraderas, y nosotros creemos que una clave de este tipo de ablaciones es el imaging, la imagen cardíaca. Y cuando hablamos de aurícula, en particular del TAC. Y del TAC porque tiene una resolución submilimétrica. Podéis ver aquí un ejemplo de cómo vemos la aurícula contrastada y podemos identificar el endocardio de la aurícula y también el epicardio. Entonces nosotros, si postprocesamos esta imagen, obtenemos lo que veis a la derecha, que es un mapa de colores que tiene la información del grosor de la pared auricular en cada punto. Tenemos un código rojo menos de 1 milímetro y poquito a poco hasta el violeta, que tiene más de 4 milímetros. Pero no solo esto, nosotros podemos también identificar qué estructuras están cerca de la aurícula, y el software ADAS, pues lo que nos da es esta información también en un código de colores. Nos dice dónde está el esófago, dónde está el nervio frénico y dónde está la raíz aórtica, ¿no? Por ejemplo, vemos en rojo áreas donde la distancia entre la pared auricular y la estructura extracardíaca es inferior a 1 milímetro. Entonces, nosotros tenemos toda esta información cuando entramos a hacer la ablación, y con ello ofrecemos lo que es una ablación personalizada en base a la anatomía del paciente. Ok, mucho trabajo para hacer todo esto, pero a día de hoy llegamos a este punto en el que el software hace una segmentación semiautomática de la aurícula, y bueno, nuestros ingenieros, que son parte fundamental del equipo, lo que hacen es hacer una validación visual y corregir los errores del software. Pero es un proceso que no nos lleva más de 20 minutos a día de hoy. Ok, ¿cómo se traduce esto en el día a día en el laboratorio de electrofisiología, ¿no? Aquí vemos dos aurículas. A la izquierda, a la derecha, vemos una aurícula muy gorda, donde predominan, muy gruesa, donde predominan colores pues, verde, azul y violeta, de 3, 4 y 5 milímetros respectivamente. Y a la derecha, pues lo que veis es una aurícula muy fina, donde predomina el color rojo, menos de 1 milímetro. Pues a día de hoy, la gran mayoría, si no el 99% de los laboratorios de electrofisiología tratan igual ambas aurículas, ¿okay? Por convención se sabe que la pared anterior de la aurícula es más gruesa y se aplica más cantidad de energía en esa región, y en la pared posterior lo que se hace es disminuir la energía. Pero nosotros, si tratamos esas dos aurículas de la misma manera, en una nos quedaremos corta y muy probablemente en el otro estamos sobreaplicando energía. Ok, y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos desde hace ya años aquí en Tecnon un TAC a todos los pacientes que vienen a realizarse una fibrilación auricular.
pues procesamos este tag con el software ADAS, lo veis aquí, el código de colores del que os hablaba, y integramos toda esta información en nuestro sistema de referencia electroanatómico. Y lo que hacemos es, punto a punto, veis a la derecha las bolas rojas representan la ablación en cada punto, adaptamos la cantidad de energía que daremos en ese punto al grosor de la pared auricular. Y lo vemos aquí, estamos trabajando con este índice, que es el Ablation Index, que es de los más utilizados porque es el sistema de navegación que utiliza la mayor parte de los laboratorios de electrofisiología. Normalmente aplicamos valores de 300, volveré a este Ablation Index después, de 300 en las regiones más finitas y hasta 500 en las regiones más gruesas. ¿Okay? La gran mayoría de los laboratorios de electrofisiología, sobre todo, utilizan el protocolo CLOSE. Es un protocolo que lo que hace es aplicar de default 550 de Ablation Index en la cara anterior y 400 en la pared posterior, en todos los pacientes sistemáticamente y sin diferenciar. Entonces, el protocolo CLOSE es nuestro gran rival y lo veréis a lo largo de la presentación. Ok, esta es nuestra estrategia de ablación y estos son los primeros resultados. Resultados en un estudio monocéntrico, 90 pacientes, ablación de fibrilación auricular persistente. Lo publicamos el año pasado y lo que vemos es que tenemos muy pocas recurrencias. Un 10% de recurrencias al año en fibrilación auricular paroxística son resultados excelentes. Pero si miramos a la tabla de la izquierda, lo que vemos es que la ablación es eficaz, pero es muy eficiente. Lo hacemos con muy bajo tiempo de procedimiento, muy bajo tiempo de escopia y reduciendo lo máximo posible la cantidad de energía y de radiofrecuencia que damos al paciente. Ok, esto, como repito, es un estudio monocéntrico y entonces el siguiente paso antes de nada nos comparamos con el CLOSE, nuestro enemigo. El CLOSE, veis aquí los resultados. Nosotros tenemos resultados comparables al CLOSE, pero reducimos completamente el tiempo de procedimiento, el tiempo de radiofrecuencia y el tiempo de escopia. ¿Okay? Aquí veis lo que este protocolo aplica y es lo que normalmente se aplica en un laboratorio de electrofisiología. 550 Ablation Index, este índice que antes os comentaba, en cara anterior y 400 en cara anterior. Y aquí tenéis nuestros valores, anterior 360, posterior 340. Lo primero, reducimos muchísimo la cantidad de radiofrecuencia, casi un 30%, y como veis tampoco hay tanta diferencia entre anterior y posterior, porque en anterior hay zonas que también son delgadas y que pueden ser peligrosas, en posterior hay zonas también gruesas que requieren aumentar un poquito la radiofrecuencia. Ok, estudio piloto, monocéntrico, pasamos al siguiente paso. Validamos nuestra experiencia y nuestra estrategia de ablación en un estudio multicéntrico. Es el Ablate by Law, en el que incluimos, pues aquí veis algunos de nuestros colaboradores, centros americanos, alemanes, italianos. Y ahora estamos recogiendo los datos, nos quedan 10 follow-ups para completar el estudio y empezar a poder pensar en publicarlo, pero estos son los datos a día de hoy. 105 pacientes con ablación de FA paroxística, 90% libres de recurrencia al año, con lo que repetimos la eficacia del procedimiento, pero para nosotros la cosa más importante, no hay complicaciones y seguimos teniendo un resultado muy eficiente. Es decir, reducimos mucho la tasa de radiofrecuencia y el tiempo de procedimiento. Y esta estrategia ablativa es reproducible. Ok, hasta ahora hablé de FA paroxística. Sabéis que la FA paroxística tiene un buen resultado tras la ablación de venas pulmonares. En la persistente, normalmente en la literatura pues, se reduce significativamente. Y esto dio pie a que en los últimos 15 años pues, se buscaron distintas maneras de aumentar la eficacia de la FA persistente, haciendo pues, líneas, box de techo, quemando potenciales patológicos, etc. Pero a día de hoy, una ablación correcta de venas pulmonares se mantiene como un único tratamiento eficaz y la piedra angular del tratamiento de fibrilación auricular. Y lo que hicimos nosotros es aplicar nuestro mismo protocolo a la FA persistente. Aquí tenemos los resultados, este estudio está a punto de publicarse y lo que vemos es que conseguimos una tasa de recidivas al año del 18%, que es una muy buena tasa en este tipo de pacientes y volvemos siempre a lo mismo, a que lo hacemos de una manera muy eficiente, haciendo una ablación en casi menos de una hora o en una hora de procedimiento, reduciendo muchísimo la cantidad de radiofrecuencia que aplicamos en estos pacientes. Bien, y nos tenemos que adaptar también a las novedades. Esto, sabéis, en el ámbito de la electrofisiología están llegando nuevas fuentes de energía para generar la ablación de las venas pulmonares. Aquí tenemos una de ellas, que es siempre radiofrecuencia, pero aplicándola de distinta manera, dando un high power short duration, es decir, mucha potencia en poco tiempo, y esto tiene una
ventaja teórica, que es que nuestro catéter necesita estar estable y en contacto con el tejido durante menos tiempo. Hacemos una aplicación de 4 segundos en vez de 30 segundos. Muy eficiente, tiene algunos inconvenientes, que es que modifica la morfología de la lesión, ¿no? Genera lesiones más amplias, pero menos profundas. No es capaz de penetrar en el tejido lo suficiente. Y sabemos que la media de profundidad es de 2,5 milímetros. Entonces, utilizando esta energía, nosotros lo que proponemos son estas ablaciones híbridas. Tenemos la información de cuánto grueso es la aurícula en cada punto y allá donde la aurícula tiene un grosor inferior a 2,5 milímetros, aplicamos High Power Short Duration, y allá donde sabemos que nuestra lesión con esa fuente de energía puede ser no transmural, aplicamos energía convencional. Y el resultado lo tenéis aquí en este mapa de la derecha. Lo que parecen setitas son aplicaciones de High Power Short Duration. Las bolas rojas es allá donde el tejido es más grueso, aplicamos ablación convencional. Nuevamente intentamos compararnos contra nuestro enemigo, el protocolo CLOSE, y hacemos este estudio randomizado aplicando nuestro método, Q.by.Law, o ablación no personalizada en la misma cantidad de energía en todos los pacientes. Y nuevamente, estudio en curso, estamos aún esperando los últimos follow-ups, pero lo que vemos es que no hay diferencias entre los dos grupos y ahora sí que podemos hablar de una dramática aumento de la eficiencia del procedimiento. Tenemos un tiempo de radiofrecuencia muy bajo que consigue resultados muy similares en cuanto a durabilidad de la lesión. Bien, ablación personalizada, hasta ahora hablamos de cómo aplicar radiofrecuencia, hablamos también de seguridad, ¿no? Porque tenemos toda esta información, la tenemos que usar para proporcionarle al paciente una ablación más segura. Y aquí tenemos cómo manejamos la distancia al esófago, que digamos así es el órgano sensible que más miedo da al electrofisiólogo cuando hace fibrilación auricular, ablación de fibrilación auricular. Tenemos dos estrategias para utilizar esta información. Lo veis a la izquierda, cómo nosotros podemos evitar con nuestra línea de ablación el esófago, o allá donde no podemos evitarlo, pues reducir la cantidad de radiofrecuencia, que es lo que está en el paciente del medio. Y nosotros lo que hicimos es hacer un estudio randomizado comparando esta estrategia con no tener en cuenta la información del esófago. Estudio randomizado que publicamos el año pasado y lo que vemos es que la eficiencia sigue siendo la misma, pero reducimos significativamente la cantidad de sobrecalentamiento del esófago. Bien, hablamos hasta ahora de fibrilación auricular, pero esta técnica, esta estrategia de ablación, teniendo en cuenta la imagen, se puede aplicar a distintos tipos de arritmias auriculares. Aquí vemos un flutter en un paciente que tenía una ablación previa. La ablación previa la podéis ver a la izquierda. Estas líneas rojas que deberían unir las venas pulmonares, pues tienen puntos gruesos, que es donde muy probablemente la ablación no fue eficaz. Y vemos como el circuito de macro reentrada utiliza estas áreas para perpetuar el circuito arrítmico. Y como nosotros con esta información podemos hacer ablaciones puntuales que nos ayudan mucho y tenemos esta información previamente a la ablación. Y ahí paso a este que es mi última diapositiva, creo, casi última. Flutter auricular, nuevamente nos ayuda el hecho de la imagen, vemos a la izquierda, allá donde la aorta está más cercana a la aurícula izquierda. Y la dilatación de esta estructura, sea de la aorta o de la aurícula izquierda, lo que hace es que estas dos estructuras entren en contacto y la presión mecánica del latido constante de la aorta lo que puede generar es pequeñas áreas de fibrosis que son el sustrato para el circuito de flutter macro reentrantes. Veis a la izquierda que esta información nos ayuda a localizar esos istmos y cómo tenerla puede facilitar mucho nuestros procedimientos de ablación. Ok, pero la ablación personalizada que ofrecemos aquí desde hace años no solo se basa en la imagen, tenemos distintas máximas a la hora de realizar nuestras ablaciones. La primera es disminuir el número de catéteres y de accesos vasculares, minimizando el riesgo de complicaciones y utilizando siempre esta ventilación de alta frecuencia para estabilizar nuestro catéter en la medida de lo posible. Y otra de nuestras máximas es reducir la utilización de fluoroscopia, ¿no? Que esto es un punto de seguridad que quizás no se tenga tanto en cuenta porque vemos los efectos a largo plazo, pero que para el paciente es importante y para el operador es importante. Y lo que hicimos durante estos años es llegar prácticamente a valores mínimos de radiofrecuencia durante las ablaciones. Okay, todo esto es un trabajo que
requiere la colaboración de todo el grupo y nosotros lo que vamos haciendo es siempre ir preguntándonos si lo estamos haciendo correctamente, ir mejorando progresivamente y anotando todos estos datos para autorretroalimentar nuestro tipo de ablación. Entonces, en conclusión, esta estrategia de ablación personalizada, podemos personalizar la cantidad de energía, podemos personalizar el tipo de energía, incrementando la seguridad de las aplicaciones, nos ayuda también a localizar el sustrato arrítmico, pero lo más importante es que tenemos el objetivo, que es ofrecer a nuestros pacientes pues, una ablación eficaz, eficiente y sobre todo segura. Muchas gracias a todos por la atención. Dejaremos las preguntas al final y ahora la última presentación del doctor Berrueso, que nos presentará presente y futuro de la ablación del sustrato de la arritmia ventricular en pacientes postinfarto. Bueno, pues yo voy a hablaros de la evaluación del sustrato de las arritmias en el posinfarto de miocardio y cómo estamos ahora mismo y el interés que tenemos nosotros en hacer algunos estudios que os vamos a presentar, algunos que ya hemos hecho y otros que son líneas de investigación, y un estudio aleatorizado que pensamos que podría cambiar un poco la forma de hacer las ablaciones o decidir en qué paciente tenemos que actuar y cuándo, ¿no? Porque ahora parece que es un poco tarde. Estos son mis conflictos de interés para que los tengáis presentes durante la presentación. Y bueno, básicamente deciros que ahora mismo lo que es aceptado por todo el mundo y como vienen las guías es que está indicado hacer una ablación de arritmias ventriculares en pacientes a los que ya les hemos puesto un desfibrilador por prevención secundaria porque ya las han tenido y que son refractarios al tratamiento antiarrítmico. Es decir, no hemos podido controlar, disminuir los choques o eliminar los choques que recibe el paciente por las arritmias que está teniendo con tratamiento antiarrítmico y en ese caso, pues, antes de seguir empeñándonos en aumentar dosis de tratamiento antiarrítmico, pues probablemente es mejor, que ya se ha demostrado, hacer una ablación. Tenemos unas guías recientes y en estas guías no se ha incluido como una indicación clara todavía hacer ablaciones preventivas antes de llegar a este momento. Aquí tenéis como todos estos estudios que se han publicado, algunos de ellos no han tenido resultado positivo y que se hacían en momentos no tan avanzados de la evolución de la enfermedad después del infarto de miocardio, y algunos de ellos que se han publicado recientemente y que son positivos, como el SURVIVE y el PARTITA, en el que se comparaba ablación de taquicardia ventricular versus no hacer nada o versus administrar tratamiento antiarrítmico, se han publicado muy recientemente, de manera que los resultados de estos estudios que van a favor de hacer una ablación después de poner el desfibrilador y haber tenido la primera terapia, que muestran que es mejor hacer ablación que comenzar tratamiento e incluso a dosis bajas con fármacos antiarrítmicos, pues no ha dado tiempo a incluirlos en las últimas guías que se publicaron este verano y que salieron pues prácticamente al mismo tiempo que el resultado de estos dos estudios. Nosotros en el momento actual estamos intentando, o ya hemos empezado con este estudio aleatorizado que pretende hacer ablación de arritmias ventriculares antes de que se haya tenido ninguna, antes de que al paciente se le haya implantado un desfibrilador y antes de que se haya considerado como sujeto de alto riesgo. Ahora os explicaré un poco. Simplemente mostraros el estudio SURVIVE-VT, porque es un estudio en el que nosotros participamos, incluimos un número muy importante de pacientes y es un estudio que demuestra por primera vez de forma clara que es mejor hacer una ablación de arritmias ventriculares en pacientes a los que ya les hemos implantado un desfibrilador después de que hayan tenido el primer episodio de taquicardia ventricular. Y eso fue un estudio en su momento que era un estudio con gran riesgo, porque comparábamos un tratamiento de ablación que tiene, aunque tiene pocas, tiene sus probabilidades de tener complicaciones, con un fármaco antiarrítmico que es buenísimo, que es la amiodarona, y que es muy bueno para prevenir arritmias ventriculares. Bueno, pues en ese estudio se demostró que el endpoint primario de mortalidad cardiovascular, choques apropiados, hospitalización por insuficiencia cardíaca o complicaciones severas en relación al brazo de tratamiento que le tocaba al paciente era mucho mejor si hacías una ablación en comparación con la administración de fármaco antiarrítmico, específicamente amiodarona, que es lo que se daba en la mayoría de los pacientes. Bien, esto no lo dicen las guías, pero esto es lo que deberían decir las guías.
Las próximas guías que saldrán probablemente de aquí a 4 o 5 años. Las guías deberían de decir, si hubieran salido un poquito antes o un poquito después, que los estudios, el Survive-BT y el estudio Partita, deberían de indicar que es una indicación de clase 1A hacer una ablación de taquicardia ventricular a pacientes con enfermedad coronaria, taquicardia ventricular con incluso solo una terapia apropiada del desfibrilador, y eso debería de ser en preferencia a iniciar tratamiento con amiodarona. Bien, y hacia donde nosotros nos movemos es hacia hacer ablaciones preventivas, es decir, identificar a los sujetos en riesgo y hacer ablaciones de taquicardia ventricular o del sustrato que es responsable de las taquicardias ventriculares antes de que éstas hayan ocurrido. Eso ya sabemos que es mejor que no hacer nada, que es el tratamiento estándar, y que es mejor que dar amiodarona, que es el mejor fármaco antiarrítmico. Con eso sabemos que prevenimos eventos que son tratados por el desfibrilador, pero si nosotros hacemos eso en pacientes de riesgo, vamos a evitar eventos arrítmicos de forma más eficaz que haciendo cualquier otra cosa, que es tratamiento estándar o antiarrítmicos, y vamos a prevenir algunos episodios de muerte súbita muy probablemente. En esto es en lo que estamos ahora y para eso hemos diseñado el estudio PREVENT. Pero para eso necesitamos identificar de forma correcta a los pacientes que van a hacer arritmias ventriculares. Y la forma que tenemos actualmente de identificar a esos pacientes es muy mala. Es de hace muchos años, cuando no entendíamos bien qué era lo que daba lugar a que los pacientes tuvieran arritmias. Pero además también debemos de tener un procedimiento que tenga poco riesgo, que sea simple, que se haga de forma rápida y que tenga pocas complicaciones. Esta es la forma que tenemos todavía y en la que se basan las guías de práctica clínica de identificar a los sujetos que están en riesgo de tener arritmias ventriculares, que básicamente es identificar a pacientes que tienen mucho riesgo de tener arritmias en función de la fracción de eyección que esté por debajo del 35%, pero esto representa un número de pacientes muy pequeño. Lo que interesaría es moverse un escalón más arriba para identificar a muchos pacientes en riesgo y fijarnos no en la fracción de eyección, sino en el sustrato que realmente va a dar lugar a que los pacientes tengan arritmias ventriculares, que es la presencia de tejido cicatricial. Y si es mucho o poco, y cómo es este tejido cicatricial, si es realmente arritmogénico o no. Esto cada vez está más claro, hay multitud de publicaciones que nos muestran cómo los pacientes en riesgo de tener arritmias ventriculares durante seguimientos está muy relacionado con el hecho de simplemente mirar si ellos tienen realce tardío, que es lo que identifica a qué pacientes tienen o no tienen fibrosis y qué cantidad de fibrosis tienen, y específicamente un tipo de fibrosis que es la fibrosis intermedia. Nosotros también hicimos nuestro trabajo en pacientes sometidos a terapia de resosincronización cardíaca y mostramos cómo el riesgo de tener arritmias ventriculares en pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca no depende de la respuesta y la variación en la fracción de eyección una vez sometidos a la terapia de resincronización, y que los pacientes que iban a tener eventos, terapias apropiadas, descargas del desfibrilador durante el seguimiento, eso iba a ser independiente de si habían tenido respuesta y habían mejorado la fracción de eyección o no. Lo importante era únicamente la presencia de fibrosis, la cantidad de fibrosis y las características que tenía la fibrosis, y cómo los pacientes que no tenían fibrosis, independientemente de que no hubieran respondido a la terapia de resincronización cardíaca y su fracción de eyección siguiera igual o incluso peor, pues no iban a tener riesgo de tener terapias apropiadas del desfibrilador. Bien, para que se entienda lo que nosotros miramos en la resonancia. Nosotros en la resonancia somos capaces de identificar 3 tipos de tejido. Tejido sano, tejido cicatricial, y dentro del tejido cicatricial denso o zona de fibrosis intermedia. Nosotros lo visualizamos y cuando hacemos una reconstrucción en 3D codificada en color, lo que vemos es que hay un área de cicatriz, por ejemplo, en este paciente que tiene un infartito no demasiado grande a nivel basal en el septo, y vemos que esa cicatriz tiene en rojo zona de tejido denso, fibrosis densa, y zona de fibrosis intermedia. Y curiosamente, la forma de distribuirse esa fibrosis intermedia es formando un canal. Se mete dentro de la cicatriz y tiene un punto de entrada y un punto de salida.
Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo durante mucho tiempo después de estar mapeando los ventrículos con catéteres multipolares y haciéndolo muy bien, intentando coger todos los puntos posibles. Al final, pues después de 40, 45, 50 minutos, una hora, lo que obtenemos es esta imagen, que es una imagen que es muy parecida a la que ya podemos tener antes de hacer el procedimiento con una resonancia magnética. Y lo que vemos es un área de cicatriz, con cicatriz densa, aquí en rojo, y con una zona de voltaje intermedio, que es similar a la fibrosis intermedia y que, curiosamente, la forma de distribuirse dentro de la cicatriz pues no es como puntitos, no es como triangulitos, es haciendo un canal con una entrada y con una salida. Y eso es lo que vemos cuando inducimos las taquicardias ventriculares en la sala de electrofisiología. Simplemente deciros que esto, con el software que nosotros hemos desarrollado, que es una empresa que está aquí en Barcelona y que ahora se comercializa en Europa, en Estados Unidos, tiene FDA Approval, CE Market, etcétera, etcétera, y que cada vez se utiliza más, ya está en cientos de centros utilizándose para guiar intervenciones, pues bueno, podemos obtener las imágenes, analizamos las imágenes, hacemos una codificación en función de la intensidad de los píxeles, reconstruimos la cicatriz y en las cicatrices pues vemos esto, que es lo que hemos mostrado en la diapositiva de antes, vemos la zona de la cicatriz, la distribución de la fibrosis intermedia y que curiosamente la forma de distribuirse pues es con canales. Nosotros podemos cuantificar volumétricamente la cicatriz y los canales y calcular en función de los voxeles que tienen, como podéis ver aquí, la cantidad de masa que tienen estos canales, la cantidad de fibrosis intermedia, pero con una característica adicional, que es cómo está distribuida, cuál es su arquitectura. ¿Vale? Este es un trabajo que se inició, se realizó y se analizó y se publicó íntegramente aquí en Tecnon, y era una línea de trabajo que nosotros ya traíamos desde el Clinic, pero este es un trabajo que se hizo aquí. ¿Vale? Entonces, en este trabajo analizamos pacientes posinfarto de miocardio. Y en estos pacientes les hacíamos una resonancia, analizábamos la resonancia, lo que veíamos, cuantificábamos la cicatriz y veíamos la estructura de la zona de fibrosis intermedia. Y dijimos, bueno, vamos a intentar ver, ya sabemos que lo responsable de las arritmias ventriculares sobre todo es la presencia de cicatrices y probablemente algunas características que tenga más que la fracción de eyección. Vamos a ver cuáles son los determinantes de que una cicatriz sea arritmogénica o no para intentar focalizarnos más en los pacientes en riesgo. Bien, aquí tenéis las curvas ROC que nos muestran la capacidad de predecir cuando un paciente va a tener eventos después de un infarto de miocardio. Y cuando analizamos de forma independiente las diferentes características que podíamos ver de la cicatriz, pues lo que vimos es que la masa de canales predecía mucho mejor si un paciente después de un infarto iba a tener arritmias ventriculares que cualquier otra característica de la cicatriz. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que veíamos. Pues los pacientes que tenían, digamos, zona de fibrosis intermedia en mismas cantidades, pero a diferencia de este caso la tenían distribuida formando canales, eran los que tenían eventos durante el seguimiento. Y aquí veis como una masa crítica de canales por encima de 5 gramos, pues predecía perfectamente o casi de forma perfecta qué pacientes iban a tener arritmias y quiénes no. Aquí tenéis un ejemplo de dos pacientes con un infarto de miocardio de exactamente la misma localización, exactamente la misma extensión, la misma cantidad de cicatriz cuantificada toda ella y la misma cantidad de zona de fibrosis intermedia. La diferencia entre los dos es únicamente una, la estructura 3D que tiene la zona de fibrosis intermedia, que aquí está distribuida alrededor de la zona del infarto. Estos pacientes no tienen arritmias y aquí está distribuida en el infarto formando canales. Y estos pacientes son los que tienen arritmias durante el seguimiento. Aquí veis cómo la fracción de eyección, cuando hicimos multivariados y analizamos qué cosas pueden predecir que algunos pacientes desarrollen arritmias o no, fijaos que esto es en lo que se basan todas las recomendaciones de las guías de práctica clínica, que es analizar la fracción de eyección. Y la fracción de eyección no servía, en este caso, para absolutamente nada. Y analizar si la zona de fibrosis intermedia que forma canales tenía más o menos de 5 gramos, identificaba perfectamente a aquellos pacientes que iban a tener eventos. Mientras que la fracción de eyección no identificaba. Tiene un poder de discriminación muy bajo. Aquí, si os fijáis en estas gráficas, se puede entender muy bien lo que estamos diciendo. Para pacientes, si nos fijamos con la misma fracción de eyección, hay pacientes que pueden tener
una cantidad para una cantidad de fibrosis de 40 gramos, hay pacientes que tienen fracción de eyección que es prácticamente normal y pacientes que tienen una fracción que puede estar tan reducida como un 20%. Es decir, hay pacientes que evolucionan mal y hacen remodelado del miocardio remoto a la zona de la cicatriz y bajan mucho la fracción de eyección y otros no. Y hay fracciones de eyección muy diferentes y podemos tener pacientes con mucha fibrosis, con una fracción de eyección del 40 y pico, y pacientes que tienen una fracción de eyección muy deprimida, con muy poca fibrosis y, por lo tanto, muy poco sustrato para tener arritmias. La correlación entre la masa de la cicatriz y la cantidad de canales o de masa de canal que tiene un paciente pues está relacionada como era de esperar. Si nos fijamos aquí en cuanto a la cantidad de masa de canal en relación a la cantidad de masa total, pues vemos que hay pacientes que tienen un determinado tamaño de cicatriz grande y que no van a tener nada de canales y otros que sí la van a tener. Es decir, va a haber cicatrices que van a ser grandes y no van a ser arritmogénicas porque no tienen canales y cicatrices que sí van a tener canales y por lo tanto van a ser arritmogénicas. Y esto es lo que explica que analizar la masa de canales, su presencia y la masa de canales nos va a permitir discriminar mucho mejor a los pacientes posinfarto de miocardio y tenemos aquí una capacidad de reclasificación de los pacientes mucho mejor que cuando lo que analizamos es la fracción de eyección, que es lo que tenemos ahora mismo y en lo que se basan todas las recomendaciones. También identificamos mucho mejor a los pacientes que no van a tener eventos, ¿vale? Bien, esto es un análisis retrospectivo de pacientes que hemos ido recogiendo a lo largo de tiempo, seguidos de forma prospectiva, pero analizados retrospectivamente en una base de datos, y ahora lo que estamos viendo es la performance o la capacidad de identificar en un estudio prospectivo si realmente o de validar realmente lo que hemos visto en este análisis. Y aquí tenemos todos estos centros, algunos de ellos con la colaboración de José Ángel y otros centros de Madrid, pues que están incluyendo pacientes también para poder alcanzar un tamaño de muestra que nosotros aquí no vamos a poder en Tecnon y que va a estar situado entre 500 y 700 pacientes para tener el número de eventos que esperamos tener para poder hacer un análisis en profundidad. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Pues hacer una ablación de esos canales, que no es ni más ni menos lo que hace que los pacientes tengan arritmias, es decir, intentar convertir cicatrices con canales en cicatrices sin canales. Aquí veis como lo que vemos durante un estudio electrofisiológico cuando inducimos taquicardia ventricular es que utiliza esos canales para sostenerse, ¿vale? Esto simplemente para que veáis los algoritmos que se utilizan con el software, que son automáticos, no se basan en inteligencia artificial. Ha costado 10 años desarrollar este algoritmo para que lo haga de forma automatizada un software y que no sea dependiente del operador. ¿De acuerdo? Algo que parece muy fácil, pero que ha costado mucho tiempo hacer. Simplemente mostraros aquí lo que hacemos, que es hacer ablaciones rápidas, muy precisas, con bajo riesgo, y esto nos permite que cuando hacemos las ablaciones guiadas por la imagen de la resonancia tengamos procedimientos que en comparación a la forma de hacerlos sin ellas son más cortos, utilizan menos fluoroscopia, menos radiofrecuencia y tenemos unos mejores resultados agudos y también durante el seguimiento, en comparación con hacerlo de otra manera o la manera clásica, que es no utilizar esta imagen y hacer procedimientos pues, rápidos, engorrosos y no tan focalizados. Si hacemos las ablaciones de esta manera, procedimientos cortos, poco tiempo manipulando el ventrículo y además lo hacemos durante ritmo sinusal, pues vamos a tener procedimientos que aparte de hacerlos muy eficientes y rápidos, van a tener un riesgo de complicaciones pues, muy bajo. Si tenemos, por tanto, una capacidad muy superior a la que teníamos hasta ahora con la fracción de eyección, de identificar a los pacientes en riesgo y una forma de hacer los procedimientos rápida, eficiente y con muy poco riesgo, es cuando podemos plantear hacer estudios como el PREVENT en pacientes que aún no han tenido las arritmias. Y este es el estudio que hemos diseñado. A los pacientes posinfarto de miocardio les hacemos una resonancia, analizamos la resonancia. Si la resonancia tiene más de 5,15 gramos de canales en su interior, son elegibles para incluirse en el estudio. Los pacientes, siguiendo guías que tienen fracción de eyección de menos del 35, les ponemos un desfibrilador. A los que tienen más del 35 les ponemos un holter insertable y ellos van a aleatorizarse hacia no hacer nada, que es lo que hacemos ahora, o hacer una ablación. Recordar que hacer una ablación previene mucho más una arritmia ventricular que no hacer nada o dar amiodarona a los pacientes.
Ahora mismo hemos incluido el 30% del tamaño de la muestra esperado. El seguimiento es cortito, solamente tenemos un evento. Ese evento, como era esperable, ha ocurrido en el brazo control. El paciente tuvo una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, que no fue sincopal, pero le puso en una situación delicada porque fue acompañada de angina, de Angor. El paciente no falleció, pero bueno, es posible que en alguno de los casos ocurra y hemos tenido 0 complicaciones en el brazo de tratamiento. Recordaros que estamos buscando este tipo de pacientes y que si alguno de vosotros los tenéis, pues nos lo podéis hacer llegar para incluirlo aquí en el estudio si os parece que el estudio es interesante. ¿Vale? Gracias por vuestra atención. Hola. Gracias, Antonio, siempre por tus charlas rompedoras. Creo que podemos arrancar 5 o 8 minutos a la pausa café, si os parece, para tener... ¿Queréis hacer algún comentario desde la sala? Vale, breve. ¿Qué perfil de paciente y qué pruebas previas deberíamos hacer para elegirlo para cardioneuroablación? Paciente con síncope. Muchas veces tenemos ese lío. Sí, básicamente es un poco lo que he comentado. Pacientes con perfil cardioinhibidor, ya sea por síncope vasovagal clásico o bien asociado a hipersensibilidad al seno carotidio. Y nosotros también hemos incluido los pacientes con disfunción sinusal funcional, es decir, que son pacientes que realmente en el estudio electrofisiológico vemos que aún tienen una cierta respuesta a la atropina. Todos estos pacientes, como he dicho en la presentación, tienen que tener un test de basculación. ¿Test de mesa basculante? Test de mesa basculante, tienen que tener un masaje del seno carotidio, tienen que tener un estudio electrofisiológico basal y con respuesta de la atropina y Holter. O sea, hacéis estudio electrofisiológico previo a todos. Vale. Que no lo hacéis en el mismo procedimiento de la cardioneurología. No. Hacemos previamente y luego lo hacemos otra vez después de la... Vale. Sí, yo una reflexión que me parece muy interesante, que en este estudio hay un nuevo elemento y se propone la cardioneuroablación también para pacientes mayores de 40 años. Y al revés, para pacientes muy jóvenes, ¿hay un límite de edad en que esperarías antes de someterlo a la cardioneuroablación? Y una otra pregunta, ¿cuáles son entre el cambio de frecuencia cardíaca o la respuesta a la atropina o la respuesta durante la aplicación en los ganglios los que parecen ser los mejores predictores para la eficacia de la cardioneuroablación? Casi empiezo por la segunda pregunta, que la primera es un poco más compleja. Los predictores básicamente son aumento de la frecuencia cardíaca por menos de un 25% de basal a post-cardioneuroablación y sobre todo que no haya ninguna respuesta a la atropina, o sea que la frecuencia que tienes antes de la atropina y post-atropina sea prácticamente la misma. Eso es un poco esto. En cuanto a la edad de los procedimientos, es verdad que es innovador porque esto aplica a todas las edades, o sea, en realidad se puede hacer en pacientes mayores, pero también se puede hacer en pacientes jóvenes. Tuvimos una discusión con el doctor Berruezo respecto a qué edad, si había alguna edad límite para hacerlo. Yo, por ejemplo, en edad pediátrica. Pero claro, este tipo de patología en edad pediátrica es muy poco frecuente. Por tanto, yo creo que no se plantea siquiera esta disquisición, ¿no? Pero yo creo que en edades a partir de la adolescencia, que además empieza a ser frecuente, sobre todo porque los síncopes vasovagales o neuromediados específicamente tienen casi 2 picos de edad clásicos, ¿no? Que son de la adolescencia y luego cuando uno es mayor. Y yo creo que en la adolescencia se puede aplicar, es decir, es una técnica que a pesar de que es invasiva, que vamos a la aurícula izquierda, etcétera, etcétera, en buenas manos no tiene complicaciones, no hemos tenido ni una sola complicación. Por tanto, yo creo que es una cosa que se puede aplicar a todas las edades. Es verdad que yo en edad pediátrica, yo si tuviera un hijo de 6 años, pues obviamente no se lo haría. Vale. Pero bueno, esto para todo hay opiniones. La discusión a la que se refiere Julio fue a propósito de un par de hermanos que tienen lo mismo, que es que tienen, pues, no sé, más de 500 pausas por encima de 2,5-3 segundos, pausas diarias en todos los hólteres que se le han hecho de entre 5 y 9 segundos cada día de su vida. No está claro si están muy o poco sintomáticos, pero lo que sí tienen es un problema familiar gravísimo. Los pacientes están súper asustados y lo que tienen es una disfunción del nodo sinusal, que es extrínseca, que se corrige totalmente con atropina y para la que, si los pacientes tuvieran 10 o 15 años más, no tendríamos ninguna duda de hacer una cardioneuroablación. Ese fue el caso clínico, el mayor 16 y el menor 14. Pregunta para mi querido Antonio. ¿Son todas las cicatrices lo mismo? Es decir,
¿Es el mismo riesgo, el sustrato que tú detectas en una miocarditis que en un paciente posinfarto? ¿Y tú harías el mismo protocolo de prevención arrítmica? A ver, el sustrato de las miocarditis, normalmente lo que vemos ahí son cicatrices más heterogéneas. Y la diferencia fundamental está en cómo evolucionan las cicatrices. Es decir, nosotros la mayor parte de la investigación que hemos hecho, el 80-90%, han sido en pacientes posinfarto de miocardio. Ahí sabemos que o tenemos la idea o hemos visto, hemos podido comprobar y demostrar que, a diferencia de lo que pensábamos hace unos años, después de un infarto de miocardio no solo hay remodelado del miocardio remoto la zona de la cicatriz, sino que la cicatriz, que es una cosa pequeñita, nosotros la vemos muy amplificada, pero es una cosa así, dentro de ella hay una actividad tremenda y hay un remodelado continuo de biomarcadores que nosotros podemos analizar en sangre y que lo que hacen es hacer un remodelado de toda la zona de la cicatriz. Es decir, la cicatriz no está muerta, siempre tiene celularidad, puede tener más, puede tener menos, y se va remodelando al menos hasta los 2-4 años después del infarto de miocardio. De hecho, lo que hace es ir madurando hasta que llega un momento en el que de media a los 12-14 años después de un infarto de miocardio es cuando los pacientes tienen arritmias ventriculares y no han tenido más infartos. Lo que hemos tenido ha sido una maduración de la zona de la cicatriz en la que lo que ha ocurrido es que se ha sustituido el colágeno tipo 3 por colágeno tipo 1 y otra serie de cosas que todavía nosotros no conocemos, pero teniendo la misma cicatriz y no nuevos infartos, ahí es cuando los pacientes de media empiezan a tener arritmias ventriculares. Unas veces tan tarde como 10-12 años y otras veces a los 4 o 5 años. Eso es lo que ocurre en el posinfarto de miocardio. En las miocarditis la cicatriz no es estable. En las miocarditis lo que hemos visto con frecuencia y en otro tipo de enfermedades que tienen fibrosis en el ventrículo es que tú, a medida que vas, incluso en las miopericarditis, a medida que vas haciendo resonancias, lo que se ve es que hay una extensión de la zona de fibrosis. La fibrosis va evolucionando y a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacer resonancias repetidas, porque cuando nosotros evaluamos a lo mejor 4 años con anterioridad el riesgo arrítmico de un paciente con una cicatriz y una fracción de eyección baja en posmiocarditis, igual ahora ya no estamos en la misma situación, ni en fracción de eyección, que tiene su importancia, aunque no tiene mucha capacidad discriminativa, ni en la extensión de la fibrosis para cualquier miocarditis y cualquier tipo de miocardiopatía no isquémica. Es que, sabes que muchas veces en la miocarditis cerramos capítulo, ¿no? O sea, pasan los años y cierras capítulo y realmente haces resonancias de seguimiento y te encuentras con unas resonancias brutales. Yo he visto hace poco un chico joven tras una miopericarditis con unas resonancias súper llamativas y te llama la atención los criterios que tienes que hacer a la hora de tomar una detección en el riesgo de arritmia, ¿no? Además es deportista de alto nivel, ¿sabes? Yo creo que el tema de las miocarditis en eso es muy relevante también, ¿eh? Es que muchos de estos pacientes hacen miopericarditis de repetición. Cuando tenemos pausas significativas asintomáticas, neuromediadas, ¿cuál es la conducta, sobre todo, cuánto puede esperar el cerebro al próximo latido, ¿no? Bueno, eso depende muchas veces de la situación en la que estés. Si estás tumbado puede aguantar un poco más, porque la situación es diferente. Si estás de pie, probablemente con 4 o 5 segundos te puedas caer al suelo, eso es evidente. Si estás tumbado, a veces hemos visto pausas de 10 segundos y el paciente aún mantiene conciencia, pero lo normal es perderla, eso, a los 4 o 5 segundos perder la conciencia. Me refiero a cuando tomamos decisiones, ¿no? O sea, yo creo que en esa... pacientes sintomáticos y con estas nuevas técnicas de la cardioneuroablación, yo creo que en pacientes sintomáticos con pausas por encima de 3 segundos puedes empezar a plantearte esto. Sí, sí. Sí, muy bien. Y otra pregunta, voy a aprovechar. De cara a los cardiólogos clínicos, ¿de qué forma podemos predecir el riesgo de más extrasístoles ventriculares, arritmias, en el caso de que tengan varios canales? ¿El strain nos puede ayudar? ¿La carga arrítmica que vemos en el Holter? ¿O algo como antes de llegar a otra resonancia? La extrasistolia ventricular no nos ayuda digamos, a perfeccionar el riesgo de arritmias en los pacientes. No están relacionadas claramente, a lo mejor, al menos nosotros así lo hemos visto, con la presencia o ausencia de canales,
que lo que predice son taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas. Entonces, ¿qué medio podemos usar, ¿no es cierto, de cara a la consulta clínica? A ver, nosotros cuando tenemos pacientes con fracciones de eyección intermedias, lo que está comúnmente aceptado es que si un paciente, por ejemplo, con una fracción de eyección del 40 o menos, en un Holter ves que tiene presencia de taquicardia ventricular no sostenida, tienes que hacer un estudio electrofisiológico. La taquicardia ventricular no sostenida de repetición es lo que ocurre exactamente antes de tener una que es sostenida. Y eso es una cosa conocida, estudiada, y el conocimiento que hay está basado en estudios aleatorizados y ahí sí que aporta mucho el estudio electrofisiológico. Todo lo demás que se haga, como por ejemplo lo que yo he mostrado que estamos haciendo, está en el contexto de ensayos clínicos o estudios que han pasado a un comité ético y en los que hacemos determinado tipo de, por ejemplo, estudios electrofisiológicos en pacientes con cicatriz presuntamente muy arritmogénica en base a la resonancia magnética. En algunos casos hacemos estudio electrofisiológico, pero eso está en el contexto de un ensayo clínico. Pero digo, si esta cicatriz, si la fracción de eyección no nos está prediciendo, dijiste, para hacer más eventos arritmogénicos, ¿qué podemos usar? Bueno, pues nosotros nos estamos basando en la cantidad de cicatriz que tienen los pacientes y cómo es esta. Pero ahora mismo lo aceptado por las guías, insisto, es la fracción de eyección, aunque tiene una capacidad discriminativa muy baja. Eso es lo que hay ahora mismo. Bueno, yo creo que para terminar, una última pregunta para el doctor Diego Penela, además con segundas. O sea, con estos resultados, hay una pregunta por ahí, perdón. Perdón, quizá ya lo habéis dicho y no lo he cogido. ¿Qué tiempo transcurre entre el infarto y la ablación? Pues depende de si el paciente ha tenido arritmias o no y cuándo las ha tenido. Ahora mismo lo aceptado es que... La ablación preventiva, digo, preventiva. La ablación preventiva. La que nosotros estamos estudiando en este ensayo clínico. Sí. Nosotros exigimos un tiempo mínimo desde el infarto hasta poder incluir al paciente de 2 años. Porque antes sabemos que el riesgo arrítmico es muy bajo. Es decir, la cicatriz tiene que sufrir un proceso de maduración y las arritmias ocurren más tarde. De hecho, la pregunta es muy interesante porque hay una variable que no la tenemos todavía y es que no sabemos en qué momento después del infarto tenemos que incluir a los pacientes. Ya está contemplado que el periodo de seguimiento que tenemos, que es de aproximadamente 3 años, quizá tengamos que aumentarlo. Por eso nosotros tenemos preferencia a incluir pacientes que tienen un infarto de miocardio más antiguo, porque sabemos que la probabilidad que durante el tiempo de seguimiento tengan arritmias es más alta. Pero es algo sobre lo que nosotros no tenemos control todavía, ni hay demasiada información. Sigo con la pregunta que le hacía Penela. Digo Pensaba que con que estos me iba a librar. resultados, y con esto también para Antonio, lo del Farapulse, ¿tú ni lo consideras? Por ahora no. Pero Claro, o sea, a ti ni que te lo presentes, ¿no? Muy caro, ¿eh? Farapulse es el nuevo sistema de ablación que parece que acorta los tiempos. Sí, bueno, es que básicamente es un sistema que no está del todo estudiado, que no es de uso común y que como hace poco que se ha empezado a utilizar, parecía que iba a tener mejor resultado que las técnicas convencionales de crioablación o ablación con radiofrecuencia y cuando vemos las curvas de durabilidad de las lesiones que se hacen, pues son iguales o peores que con ablación con radiofrecuencia. Entonces, como es una forma de hacer la ablación que es single shot, parecía que nos iba a proporcionar la posibilidad de hacer estudios de más eficiencia. Pero es que vaya, ayer mismo un par de ablaciones de fibrilación auricular que hicimos, pues tardamos en una 37 minutos y en la otra 41. Eso digo, que tú ni te lo presenten. Yo creo que terminamos aquí la... Yo tenía una pregunta rápida para Bueno, pues, el doctor Penela también. En este procedimiento, como nos lo has claramente presentado, con una duración más corta, eficaz y con menos complicaciones, ¿cómo se traduce en el momento, en la consulta por el cardiólogo clínico cuando tiene que proponer un procedimiento de ablación?
Yo hago primero un apunte al pulsed field ablation, que es que también empiezan a salir complicaciones, ¿no? O sea, empieza a salir hiperplasia de las arterias coronarias, etc. Y luego la cantidad de tejido que destruyes con ese tipo de tejido auricular es muy grande. Se vienen también arritmias secundarias, ¿no? Porque al final el catéter aún no está desarrollado del todo. Pero bueno, volviendo a la fibrilación auricular, cada vez tenemos más evidencia, ¿no? Que hacerlo en una fase temprana mejora el pronóstico, mejora la progresión a fibrilación auricular y también outcomes duros en los últimos estudios randomizados. O sea que al final, teniendo un procedimiento que te dura menos de una hora con una muy baja tasa de complicaciones, yo creo que poco a poco la tendencia será hacer ablación después del primer episodio de fibrilación. Bueno, yo creo que muchas gracias a los ponentes y vamos a tomarnos un café. Creo que tenemos 15-20 minutos, ¿no? Vale.